Hola, ¿qué tal? Últimamente me vengo estirando un poquito en esto de hacer vídeos, pero es buena señal. Quiere decir que tengo salud y más energía para hacer suficientes cosas y atender otras tantas que no me da abasto para sentarme un rato a hacer un vídeo. Hoy he tenido mi revisión trimestral y puedo decir, gracias a Dios, que estoy bien, estoy estupendamente, sigo en buena línea. Así que me dispongo a hacer uno de los vídeos que os debía hablando de la inspiración de la Biblia, que es un tema útil para los de casa y un tema útil para los de fuera, para todos aquellos que pues o no han leído la Biblia o no creen en la Biblia como libro inspirado por Dios o en fin, ya sabéis. No voy a decir todo lo que se puede decir en este vídeo, es mucho. De hecho, si queréis seguir este tema con más profundidad, dentro de unos meses, en octubre, estoy invitado en un foro de intercambio a presentar este tema y cuando llegue el momento lo pondré a vuestro alcance para que podáis verlo si queréis. Pero bueno, diremos algunas cosas, porque de entrada, desde fuera del ámbito cristiano, cuando se habla de que la Biblia está inspirada por Dios, no sé si hemos llegado a explicar bien lo que entendemos por inspirada. La palabra inspiración en el mismo castellano pues nos da una idea clara de lo que significa, ¿verdad? Pues inspirarse en algo o ser inspirado por eh, quiere decir que hay una influencia, la que sea, en este caso atribuimos a Dios, que nos motiva, eh, nos ayuda, eh, nos sugiere mensajes o directamente nos dice mensajes concretos, ¿no? La Biblia tiene varias lecturas, una es la que tú puedes encontrar fácilmente en cualquier registro profético. El Señor se me presentó en sueño o en visión y me dijo, o un ángel vino del cielo y habló y me dijo. Pues tenéis a María, por ejemplo, que recibe la visita de un ángel, o a cualquier profeta que se comunica, o Dios, mejor dicho, se comunica con él con sueños o mediante visiones. Los sueños se hacen, pues tal como es, como la palabra sugiere, mientras el profeta duerme, y la visión se tiene en estado de vigilia, normalmente. Eh, y bueno, el profeta está despierto, pero de repente, pues no percibe la realidad que lo rodea y está viendo lo que Dios le está mostrando. Entonces hay registros en la Biblia que son un así dice el Señor. Bueno, pues el Señor me dijo esto, me dijo aquello. Mm, ¿Cómo podemos fiarnos de que lo que escribe el profeta es lo que Dios le ha dicho? Pues ahí es donde creemos que actúa la inspiración para que el profeta recuerde la esencia del mensaje que se le ha dado. Hay mensajes que son muy largos. Yo creo que sería muy mal profeta porque tengo muy mala memoria para textos largos. Sería una faena. Pero entiendo que si el Señor, a través de su espíritu, nos ayuda a recordar lo importante del mensaje, pues es la idea, ¿no? En esos casos el profeta es más literal, procura reproducir lo que le han dicho exactamente, y en otras ocasiones simplemente pues hay escritores de la Biblia como Lucas, que en su primer capítulo, en los versículos que van del 1 al 4, pues dice, mira, Teófilo, eh, que me ha parecido bien escribirte los relatos de la vida de Jesús, pero de manera ordenada, así como lo han contado algunas personas, pero de una forma un poco más biográfica y más cronológica, para que tú entiendas pues el mensaje que estamos compartiendo entre nosotros desde hace tiempo. Esto es una paráfrasis libre, ¿eh? Más o menos en ese capítulo Lucas viene a decir que le ha parecido a él bien hacerlo. No ha recibido una visión, no ha recibido un sueño, nadie se le ha parecido. Lucas ni siquiera forma parte de los 12, aunque es discípulo, pero no es apóstol. Es un hombre que a posteriori, después de haber escuchado varias versiones, se toma la molestia de hacer entrevistas, de viajar, de recopilar datos, de ponerlos en orden. Así tenemos pues un evangelio muy cronológico y muy ordenado. Eso siempre se agradece. Pero ¿ves en qué consiste la inspiración? Uno de los exámenes
que recuerdo con mucho cariño, pero más difíciles que a mí me han hecho, fue cuando hice Evangelios, la materia de Evangelios en el primer año, con el doctor Roberto Badenas, gran amigo y maestro de la vida, y nos dijo, podéis usar apuntes. Yo que todavía era un novato, esta materia se daba en primer año, pensé, oh, qué bien. Vale, nos dio a elegir, creo que fueron 3 o 4 opciones, no recuerdo exacto, creo que fueron 4. Y entonces tú podías elegir una de las preguntas. Con los años aprendes qué significa podéis usar apuntes. Ahora yo llevo 15 años dando clases en la Facultad de Teología. Es muy peligroso porque seguramente el examen va a ser más difícil de lo que te imaginas. Podéis usar apuntes. Bueno, cuando yo leo las preguntas que nos propone, pues pienso, es que aquí no hay nada que esté en los apuntes. ¿Para qué me van a servir los apuntes si no tengo dónde agarrarme? Y no sabía por dónde tirar. Creo que nos dio 2 horas y media, no me acuerdo muy bien, cerca de 2 horas largas, para hacer el examen. Qué angustia porque pasé la primera hora en blanco. ¿Sabes lo que es? ¿Cuál elijo? Esta, aquella, ¿por dónde tiro? Pero si esto no lo hemos dado. Pero ¿cómo hago yo? Bueno, al final me decidí por esta pregunta. ¿Qué puedes decir acerca de la inspiración de la Biblia a partir del capítulo 1, versículos del 1 al 4 del Evangelio de Mateo? Perdón, de Lucas. Bueno, me aventuré por ahí y creo que el Señor me inspiró a tener una buena respuesta. Saqué una muy buena nota, tan buena que hasta yo me sorprendí y pensé, vale, pues es que he acertado. Pensad que en primer año los alumnos reaprenden más cosas que aprenden, porque van pensando que saben mucho y se va dando cuenta poco a poco que la teología es inacabable. Bueno, eh, este examen me hizo pensar. El pastor también Badenas es un hombre que hacía preguntas creativas. Así que cuando yo he hecho exámenes de ese tipo, me gusta que el alumno pueda aportar, que pueda pensar, que el examen sea una ocasión para reflexionar y darle vueltas a cosas, ¿no? Bueno, ese evangelio, esa introducción nos dice que Dios pone en alguien el deseo de hacer algo. Y no es que diga Dios me ha puesto el deseo, tampoco lo dice, es algo que deducimos nosotros basándonos en el texto que dice toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, pues entendemos que esta introducción de Lucas es un poco este deseo que Dios ha puesto en este hombre de transmitir a un buen amigo suyo que se llama Teófilo, al que le escribe también el libro de los Hechos. Y bueno, pues él se toma esa molestia, ¿no? ¿Cómo actúa la inspiración en el caso de Lucas? Pues a través de herramientas muy sencillas, no solamente porque algunas cosas las ha visto Lucas y otras se las han tenido que contar, pero en ese caso la inspiración actuaría como primero el deseo de hacer algo útil, el deseo de hacer esto pensando en un amigo. Ni siquiera creo que Lucas pensara en la posteridad y en que eso diera tantas vueltas, ¿no? Ni que tantos millones de personas llegaran a leer sus dos aportaciones, Lucas y Hechos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues seguramente la inspiración divina ha actuado en su mente para elegir los relatos de manera pues fehaciente, fiable, lógica y siguiendo una estructura. Es más fácil entender la inspiración cuando tienes a un profeta que te dice se me apareció el Señor, se me apareció un ángel y me dijeron esto y aquello. Entonces, mira, ves, pues vale. Pero muchas veces la inspiración actúa también como un filtro, no sé si diría un filtro mental que te ayuda a no decir tonterías y a decir las cosas como deben ser comunicadas, ¿no? Así que la inspiración de la Biblia es un concepto amplio. ¿Qué está inspirado de la Biblia? Todo. Sí, esto dice la propia escritura, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Eh, Cuidado con el concepto de inspiración que tenemos, porque podemos caer en el error de pensar que la Biblia es inerrante. Inerrante significa que no contiene absolutamente ningún error. Tú dices, ahora te contradices. Si has dicho que toda escritura es inspirada por Dios, sí, pero a veces hay inexactitudes. Mira, en los evangelios hay un ciego que se llama Bartimeo que es curado por Jesús en Jericó. Vale, un relato precioso.
Pero otro evangelio dice que en Jericó Jesús sanó a 2 ciegos y no da el nombre de ninguno. ¿Quién tiene razón? Entonces, aquí pues habrá una imprecisión. Posiblemente el que conoce a Bartimeo lo cita por nombre por eso mismo y no se sabe el nombre de la otra persona, o para él ha sido más importante la curación de Bartimeo, no lo sé. Pero esto es como cuando 2 personas vamos a ver una película, salimos del cine y le contamos a un tercero que no ha venido al cine cómo es la película. A veces realmente parecen películas distintas. Uno se acuerda de un detalle, otro se acuerda de otro se acuerda de una frase que le ha gustado mucho, otro ni se ha enterado que eso se ha dicho en pantalla. Bueno, la inspiración no prohíbe la aportación humana. Tú dirás, hombre, es de cajón. No. Es que la Biblia no es un libro que se haya escrito con escritura automática. Olvidaos de ese concepto. La escritura automática no es una cuestión bíblica. No se pone un señor allí en trance a escribir y va todo seguido, casi sin mirar. Eso es escritura automática. No funciona así la Biblia. Dios le da al ser humano la libertad de expresar lo que ha visto, lo que ha oído, con sus palabras. Por eso una escritora muy reconocida entre nosotros, Elena White, dice que no son las palabras de la Biblia las que están inspiradas, sino su mensaje. En primer lugar, porque está escrita en lenguaje humano. No tenemos un lenguaje divino que fuera perfecto, que pudiéramos entender. Ya sabéis que las palabras tienen un campo semántico. Y bueno, es complicado a veces definir incluso al propio Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, a mí me parece una imprecisión teológica que ha hecho mucho daño a lo largo de la historia. Porque ha justificado comportamientos fanáticos, intolerantes, agresivos. Entonces, claro, ¿qué palabras tienen los seres humanos para definir cosas que no son de este mundo? Pues es muy difícil. ¿Cómo definir cuando Dios está enfadado? La ira. Pues claro que la ira humana es muy violenta. La ira humana es destructiva. La ira humana es muy difícil de gestionar. Entonces tú te imaginas a Dios con ira y dices, y la ira de Dios destruye, la ira de Dios hace esto y aquello, y dices, wow. Pero Dios no hace las cosas por venganza, entendemos que no es un ser que se deja llevar por sus emociones y sus sentimientos. Eso es un descontrol humano, pero no encajaría en Dios. Pero es la palabra que podemos emplear. Literalmente ira en hebreo significa que se te hincha la nariz. Es muy interesante porque cuando los seres humanos estamos airados, fíjate la palabra en español es muy precisa, airarse, se produce un subidón de adrenalina, hay una violencia que está contenida pero que en un momento dado puede explotar y puede haber incluso violencia física. ¿Y qué hace el cuerpo? Hiperventilar porque tu cuerpo va a demandar un extra de oxígeno para entrar en acción. Entonces se te hinchan sin que tú te des ni cuenta. Se te hinchan las aletas de la nariz. Entonces cuando la Biblia dice que Dios está airado, literalmente podríamos entender a Dios se le han hinchado las narices. Que es una expresión que entendemos muy bien en nuestro lenguaje coloquial, que es una forma de decir esto Dios ya no lo va a tolerar más tiempo. Ya habéis llegado al colmo. Bueno, esa es la idea. Pero ves que es difícil poder explicar. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento 4 evangelios. Tú dices, ¿4 versiones para qué? Bueno, hay una versión destinada al mundo judío, otra al mundo romano, otra al mundo griego y otra al mundo cristiano. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno tiene un destinatario a una mentalidad distinta. Y en cada evangelio se destacan cosas distintas. Y en un evangelio se destacan sobre todo los milagros y en otro se destacan sobre todo los discursos y en otro se destacan... Esto sería largo de explicar, no quiero que el vídeo sea muy largo, pero que es que hay tanto. A veces hay discrepancias. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que Dios dice del rey David en varios textos, en Reyes o en Crónicas. No lo voy a citar ahora, lo podéis buscar, pero me lo podéis exigir para que os lo diga concreto, pero donde Dios dice, y no ha habido otro como mi siervo David que haya cumplido mis normas, mis estatutos, que haya andado según mis leyes, en fin, lo pone por las nubes, en varias ocasiones. Mensaje de Dios directamente. Dices, vale, esto nos habla de la misericordia de un Dios que sabe que su siervo ha cometido adulterio
y que ha asesinado al marido de la mujer con la que se acostó para pues tener vía libre, ¿no? Y entonces llega el autor de las crónicas y dice, efectivamente el rey David fue tal, y como eso he dicho antes, no hubo otro como él que hizo esto, que hizo aquello, que andó según la voluntad de Dios, menos en el asunto de Urías Eteo, o Urías Elitita. Bueno, esa libertad la tiene el escritor de la Biblia. Yo, desde mi punto de vista, le diría a este hombre, caray, tú no has escuchado a Dios decir esto del rey David. Pues entiende que Dios ha perdonado al rey David y ve al rey David como si nunca hubiera cometido ese pecado, que es como la Biblia explica lo que es el perdón de Dios. No hay más carga de lo que has hecho a tu vida y a tu conciencia. Ya está. Te has arrepentido, te he perdonado, pues tu pecado queda enterrado allí en las profundidades marinas, ¿no? Bueno. Pero este señor quiso destacar que sí, David, todo lo que tú quieras, pero... Bueno, esto es muy humano. Si yo pudiera hablar con este autor, le diría, hombre, no pongas eso. No pongas eso, vas a contradecir a Dios mismo, que ha dicho de David todas estas cosas tan bonitas. Ya todos sabemos la historia, porque está escrita y está reflejada en los libros. Entonces no tienes necesidad de poner esto. Pero este señor lo pone. Luego también hay un asunto que nosotros tenemos que pensar, que a veces la Biblia es un libro editado. Quiere decir que no, lo que nosotros tenemos como Biblia hoy no es el libro original. No hay ningún escrito original de la Biblia, nada. Lo que tenemos son copias antiguas y de esas copias antiguas un registro de copias posteriores. Pero las originales no existen, solo tenemos copias. Algunas más antiguas, y eso se cataloga, pues si tuvierais una Biblia científica, que es así como se llama, para hacer exégesis, traducir, veríais que allí te pone a pie de página, que son tremendos los pies de página, dónde se registra esa palabra, en qué manuscrito aparece, y los manuscritos están ordenados como por importancia. Más antiguos son A, posteriores son B, más cercanos son C, más cercanos son D, E, en fin, y luego toda una numeración de... Porque a veces hay fragmentos, hay... Bueno. ¿Y cómo podemos fiarnos de que todo lo que nos ha llegado es lo que se dijo en un principio? ¿No? Porque a veces hay, pues como digo, algunas ediciones, algún añadido, pues como el de este hombre, que pensó que tenía que decir esto feo del rey David, o a veces hay explicaciones de palabras o de hebraísmos que aparecen en el Nuevo Testamento, que el escritor del Evangelio ha creído que tenía que estar, y para que se entienda, pero no está en los manuscritos más antiguos. Entonces, Abba, por ejemplo, que significa padre. Esa frase, que significa padre, es de un copista. En manuscritos más antiguos ni aparece, pero en algún momento alguien pensó, a ver, esto, el que no sea hebreo no lo va a entender, pues lo pongo. Bueno, eso es edición de la Biblia. Hay un capítulo muy conocido, muy famoso en la Biblia, que es cuando Jesús perdona a la mujer tomada en adulterio, que ya sabéis que es una trampa, que le traen a una mujer. La ley dice que tenían que haber venido el hombre y la mujer para ser acusados, pero solo traen a la mujer, María, ¿no? Bueno. Y ese capítulo donde Jesús escribe en el suelo y van desfilando desde el más viejo hasta el más joven, porque nadie se atreve a tirar la primera piedra, porque supongo que lo que Jesús está escribiendo ahí son los delitos de todos, los pecados de todos. O no sé muy bien, pero es la idea que tenemos. Se van avergonzados. Ese relato donde Jesús le dice, ni yo te condeno, no aparece en los manuscritos más antiguos. De hecho, en algunas Biblias, con una traducción pues fidedigna, ese relato está entre corchetes. Sabéis que el corchetes es como el paréntesis cuadrado, ¿vale? Está entre corchetes. Eso quiere decir, este relato no está en los manuscritos más antiguos. Es un relato que aparece a partir de cierta época. Entonces, muy interesante, porque ya te está diciendo que a alguien se le ocurrió en algún momento explicar eso que nadie se había acordado de explicar. Y se puso y no ha quitado un ápice al brillo del carácter de Jesús o a todas las cosas que él hizo. ¿Veis un poco? No sé si me explico. Entre corchetes. Cada vez que en el Nuevo Testamento especialmente encontráis algo entre corchetes, quiere decir que eso es algo que aparece a partir de, pero no en los manuscritos más antiguos, mucho menos en el original. Y esto es muy interesante también conocerlo. A veces algunos escritores de la Biblia usan secretarios. Cuando les falla la vista, están en la cárcel, sobre todo en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo.
Y dicen, esto lo firmo de mi propia mano, porque, pues bueno, hay alguien que está ayudándoles a escribir, porque ellos ya pues no dan abasto, no les da el cuerpo, no les da la vista, no les da la luz que tienen en ese entorno, etcétera, etcétera. Todo esto no quita inspiración a la Biblia. Lo que dice es que Dios ha dado libertad al ser humano para escribir con sus palabras lo que se le ha comunicado. Esto a veces puede contener imprecisiones. Lo que hemos visto y oído, imagínate que los evangelios empiezan a escribirse a partir del año 60, 70, 50, andan por ahí fechando un poco, tratando de precisar, pero han pasado muchos años desde que Jesús vino a la tierra y tú ya sabes lo que pasa cuando se cuenta algo y pasan años y años y años y el relato se puede ir deformando. Que más o menos lo contaremos igual, pero es que tú mismo de tu propia vida cuentas cosas que cuando está tu tía, tu madre, tu abuelo, tu hermano te dicen, te estás dejando tal detalle. O, a ver, esto no fue así, porque esto lo dijo fulano. ¿Me explico? ¿En qué consistiría la Biblia? Pues en por lo menos la inspiración de la Biblia consistiría en no transmitir un relato de la vida de Jesús que sea mentira. ¿Vale? ¿Que sea impreciso? Es más que probable. Ya dice Juan que si se tuviera que escribir o se hubiera tenido que escribir todo lo que Jesús dijo o hizo, no cabrían los libros en el mundo. 3 años y medio, cuando tú lees los evangelios, pues son un resumen de muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿cuánto he podido decir? Ya me estoy estirando demasiado. ¿Podemos confiar en la Biblia? Sí, podemos confiar en la Biblia. No pretendemos decir que la Biblia sea perfecta. Podemos decir que la Biblia es santa, sí. ¿Por qué? Porque santo significa apartado para algo. Y es un libro dedicado por Dios a la humanidad, a través de seres humanos que han escrito los mensajes que han recibido de él. Entonces es un libro santo. Pero hasta los santos tenemos defectos. Yo soy santo porque me bauticé y dediqué mi vida a Dios. No solamente como creyente, sino como pastor. Podía ser santo 2 veces. Esto es un sentido literal de la palabra. ¿Ser santo significa no cometer errores? No, para nada. Para nada. Los santos también cometen errores. ¿Ves un poco? ¿La Biblia es un libro perfecto que no contiene errores? Es un libro editado. Y es un libro que a veces contiene imprecisiones. No es un libro que contenga mentira. ¿Ves la gran diferencia? Es un libro que contiene verdad. Pero a veces en el relato de las cosas pueden haber incluso percepciones del propio escritor que no son las que Dios haya querido transmitir. Y están ahí. Y hay que explicarlas. Hay que explicarlas para entenderlas, porque si no, dime tú cómo digieres el Antiguo Testamento. Todavía hay muchos creyentes hoy día que no leen el Antiguo Testamento, no entienden qué pasa con las guerras, cómo se explican las guerras y cómo se explica que Dios mandó matar aquí y allá. Entonces hay que entrar en conceptos muy profundos sobre la justicia, sobre el amor y entender también lo que Dios promete en el futuro, así como el lenguaje que se emplea, qué significa en el tiempo en que se usó. Estudiar la Biblia requiere un poquito de seriedad. ¿Qué se dijo? ¿A quién se dijo? ¿En qué circunstancias? ¿Qué significaba esa palabra normalmente cuando se usaba? ¿Significa otra cosa en este texto concreto? Porque es el campo semántico. Así que ataos los machos, que se suele decir en castellano. ¿La Biblia es un libro inspirado? Yo considero que sí. Me dice verdades. ¿Es un libro que contiene imprecisiones? Pues muchas veces. ¿Es un libro al que... De paso os diré que los judíos tenían, el pueblo de Israel tuvo un respeto absoluto por el texto bíblico. Tenían contadas todas las palabras de un libro, hacían recuentos a lo largo de la copia. Si fallaban en el recuento, quiere decir que se han dejado una palabra. Volvían a escribirlo, rompían en pedazos esa copia y volvían a empezar. Cada vez que usaban que escribían el nombre del Señor en múltiples formas que aparece en la Biblia, usaban una pluma nueva. Escribían, la quebraban y seguían con la pluma habitual para seguir escribiendo por las palabras comunes. Palabra de Dios otra vez, el Señor, pam, pluma nueva. Se escribe, se rompe. O sea, no sé si puede haber habido copistas más responsables. A veces añadiendo explicaciones, a veces dando alguna opinión pues que no hubiera hecho falta. En fin. ¿Complicado? Bueno, la Biblia es un reto. La Biblia es un libro apasionante. Por eso algunos estudiamos teología algunos años y no quisiéramos nunca dejar de estudiar porque no paramos de aprender cosas. Es fascinante. Por eso los que están en una iglesia
no dejan de estudiar la Biblia porque están descubriendo todo el tiempo cosas increíbles. Así que si nunca te habías planteado estas cosas así o nunca habías escuchado una explicación de este tipo, pues espero haber aportado un poco de luz. No se puede decir todo de una tacada. Pero, y si no, sobre todo para los de casa, que a veces creemos que lo sabemos todo, pues dale alguna vueltita. Espero haber aportado un granito de arena. Chao.